Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Me da gusto poder verles o poder reencontrarnos por este medio. Saludos a el hermano Pedro Batres, de quien tengo muy buenos recuerdos, hermano. Me da mucho gusto volver a verlo. Recibo usted saludos de mi familia y de los hermanos acá en Texas. Hermanos, gracias Walter por el buen trabajo que desarrollas y gracias por la invitación para poder juntos reflexionar en la palabra de Dios en estos tiempos tan diferentes, ¿no? En estos tiempos de angustia, definitivamente. Y mientras reflexionaba en el pasaje que vamos a compartir en esta noche brevemente, ¿cuáles serían, me ponía a pensar yo, cuáles serían mis palabras de despedida? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Si tú supieras exactamente que estás viviendo tu última noche en este mundo, ¿qué le dirías a tus seres queridos? ¿Qué le dirías a tu esposo? ¿Qué le dirías a tu esposa? ¿Qué le dirías a tus hijos e hijas si tienes? ¿Qué le dirías a tu círculo más íntimo de amigos, de familiares? ¿Cuál sería, por así decirlo, tu última voluntad, tu testamento? Si tú supieras que partes de este mundo dentro de muy pocas horas. Creo que nosotros no nos hacemos o no meditamos mucho en nuestra partida de este mundo. Definitivamente no. De repente es un tema o es un tipo de pensamiento que mucha gente no le gusta porque, bueno, a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿no? Y que ahora la muerte que ronda, que el COVID nos ha demostrado cuán vulnerables, cuán frágiles somos, cuán frágil es la vida humana y a la vez cuán valiosa. Sin embargo, a la gente, reconozcámoslo, no le gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. La disfrazamos, la maquillamos de todas maneras posibles porque pues tratamos de evitarlo, ¿no? Ya a los cementerios ya no se les llama cementerio, se les llama jardín del recuerdo, ¿verdad? Porque cementerio es un término pesadito, ¿no? Y se le ornamenta bonito, se le decora bonito, porque bueno, queremos tal vez tratar de evitar las cruces que existen, ¿no? Que nos recuerdan de nuestra mortalidad. Precisamente nosotros como discípulos de Jesús, vamos en esta noche a meditar en las últimas palabras que recoge el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos durante lo que nosotros conocemos como la última cena o la cena de la Pascua, ¿no? Entonces vamos a leer Juan capítulo 14, vengan y lean conmigo. Voy a compartir acá en la pantalla, si puedo, déjame ver si aquí está. Voy a compartir en mi pantalla el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Mucha gente ahora vive en angustia en Nicaragua, en muchos lugares, ¿no? Pero en Nicaragua la angustia se cierne, ¿no? La angustia aflige los corazones de las personas por diversas razones. Desde que el coronavirus entró al mundo, mucha gente se angustia por su empleo, se angustia por su salud, se angustia por lo que va a pasar el día de mañana. Y los discípulos no están exentos. Recuerda que Juan 14 es parte del discurso, algunos le llaman el discurso del aposento alto, el discurso de la última cena, que va del Evangelio de Juan capítulo 13 a el capítulo 17, que interesantemente el capítulo 17, recuerdas, termina con una oración de Jesús acerca de la unidad, así que Jesús presenta todo lo que dicen los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 como
no solamente un discurso, sus últimas palabras, pero van enmarcadas en una oración a Dios. Esta es la voluntad de Jesús. Y a ese círculo tan íntimo, tan estrecho de discípulos con los que compartió por 3 años aproximadamente en su ministerio, ellos se encuentran ante su partida. Jesús pronto va a ser entregado, va a ser arrestado, va a ser traicionado. Él va a ser crucificado. Y entonces dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. Se lee fácil, pero aprender a vivir de ello es lo que Jesús quiere que hagamos. Porque recuerda, la Biblia no fue escrita simplemente para llenarnos de información. La Biblia fue escrita para recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras que son palabras vivas, nos recuerdan, son mandamientos. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararle un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Vamos a leer otra vez el versículo 3 y versículo 4, porque pasa muchas veces cuando estamos familiarizados, cuando estamos tan familiarizados con algún pasaje, porque lo hemos escuchado muchas veces en sermones, en predicaciones, en mensajes. Tal vez alguien nos ha contado de ello, ¿no? De manera automática pensamos, bueno, ya sé lo que el texto dice, pero lo vamos a volver a leer, versículos 3 y 4, así pausadamente, detenidamente, para fijarnos en lo que el texto dice. Verso 3, cuando todo esté listo, Jesús sabe dónde va, lo que va a hacer. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, pero un elemento que está presente aquí y es la base, es el fundamento de esa frase del verso 1 que dice confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a confiar en Jesús? De la misma manera que confía tu hijo. Si tienes hijo, cuando en la madrugada, en la noche, estás dormido y tu hijo, tu hija te despierta para pedirte agua, te despierta para pedirte que no se siente bien, porque hay esa confianza. Y la confianza se construye en una relación cuando las necesidades básicas son satisfechas, cuando nos sentimos seguros, cuando se ha creado un vínculo. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces muchas veces leemos el texto, lo he escuchado y pensamos, bueno, cuando yo me muera voy, bellas mansiones, ¿no? Bellas mansiones hay en la gloria, tendré la mía, gozo sin par, me morí y voy a esa bella mansión. En este texto en particular no es eso lo que Jesús está diciendo, lee bien. Volveré para llevarlos. Es una indicación, es una señal a su segunda venida que todavía no ocurre. Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, la seguridad que Jesús quiere recalcar en este momento a sus discípulos cuyos corazones tiemblan, se agitan de angustia, es: yo voy a regresar, yo voy a volver y los voy a llevar donde yo estoy. Un momento, todavía no ha regresado y en este mundo tenemos angustia. Y quizás tu angustia sea una angustia económica, quizás tu angustia sea una angustia emocional,
una angustia espiritual, cualquier tipo de angustia que tú estás sufriendo, Jesús dice, confía. Confía en Dios. No confíes en mí. Confía en Dios también, dice la palabra. No confíes en que yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer. Confía en Jesús. Confía en el testimonio que la Escritura nos está diciendo. Y lo que Jesús nos está diciendo es, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, esa relación, esa intimidad, esa seguridad, hermano, se basa en nuestra cercanía, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Él se ha ido a prepararnos lugar. Y va a regresar, todavía no regresa. Su segunda venida todavía no ha ocurrido. Todavía no nos ha llevado. Todavía no estamos siempre con Él. Por eso, todavía enfrentamos angustia, porque todavía existe la muerte, existe el pecado, existe la violencia, existe la injusticia, existe el hambre, la enfermedad y todas las cosas que nos llenan el corazón de angustia. Pero Jesús dice, confía en Dios, confía también en mí. Yo voy a volver y lo voy a llevar. Pero no sé si alguna vez te ha sucedido que, por ejemplo, a los que son padres, cuando le dices a tu hijo, a tu hija, confía en mí, tú miras su cara y tu hijo, aunque puede estar temeroso, él confía en ti porque sabe que tú siempre has satisfacido sus necesidades más básicas, has creado un vínculo de seguridad y te sientes seguro en los brazos de tu hijo, se siente seguro en tus brazos. Tu hijo, tu hija y tú no te vas a sentir seguro en los brazos de un extraño, de alguien que no conoces, de alguien que te dice, confía en mí, ven, yo te voy a enseñar. Tú no vas donde cualquiera que te dice eso. Tú vas donde alguien que tú conoces porque tienes una relación. Y no porque tienes solamente una relación, sino que es una relación que te hace sentir seguro. ¿Te sientes seguro en Jesús? ¿Te sientes seguro en los brazos de Jesús? ¿Te sientes seguro a pesar de la angustia de tu corazón? Y Jesús nos dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Cuál es el camino, hermanos? ¿Cuál es el camino? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Escucha lo que dice Tomás. Tomás, que es uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que ha estado todo el tiempo en que Jesús entra y sale, le dice, Señor, ni idea, ¿dónde vas? No conozco cuál es el camino. ¿Cómo lo voy a conocer? Verso 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Qué categórico es Jesús, qué exclusivo es Jesús. Esto mucha gente le molesta el día de hoy, sobre todo en medio de la guerra, de la batalla que hay en las redes sociales por cualquier tema. Pero la gente, hermano, la gente quiere desconocer la autoridad de Jesús, quiere desconocer la autoridad de la Escritura. Y Jesús es claro y dice, cuidado, porque nadie puede ir al Padre, nadie puede llamar a Dios Padre si no es por medio de Jesús. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por medio de Jesús. Y solo aquellos que son capaces de llamar a Dios Padre pueden confiar en Dios. Pueden entender esa confianza en Dios. Pero el camino que lleva a Jesús, ¿cuál es? Verso 4 y en adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino que Jesús sigue?
El camino que Jesús sigue y que sus discípulos todavía en este punto tienen problema en entender que el camino de Jesús es la cruz. No hay un atajo, no hay otro medio para llegar al Padre. El camino que lleva al Padre es el camino que Jesús siguió, y el camino que Jesús siguió y dejó marcado para sus discípulos es el camino a la cruz. Ahora voy, aquí está mi ruta trazada, dice Jesús. Y el camino que lleva a donde Jesús va es la cruz, hermano. Fíjate, el camino no es la muerte. El camino no es la muerte. La muerte nos acontece a todos, hermano, en cualquier momento. Recientemente, acá en la iglesia recibimos un golpe muy duro, en lo particular, mi familia, ¿verdad? No sé si el hermano Pedro recuerda a uno de los ancianos hermanos de la iglesia, el más joven, uno de los más recientes instalados, Trey, el contacto más antiguo que yo tengo de la iglesia acá, 54 años, murió el pasado lunes, después de una batalla fulminante contra el cáncer. El cáncer le inició en el ojo como un melanoma. Se lo trató en los mejores lugares, pero lastimosamente se hizo indetectable en el momento en que pasó del ojo a otras partes del cuerpo. Y la forma de cáncer era muy agresiva, muy rápida, ¿verdad? Dejó atrás no solo una bella familia, pero también un gran legado de fe, definitivamente. Y aunque él murió, las promesas de Dios en él se mantienen, porque no es la muerte la que lo va a llevar en la segunda venida de Jesús, en el momento de la resurrección. No es el simple hecho de morir el que te va a llevar al Padre, sino el hecho de morir en Jesús, el hecho de seguir el camino que Jesús ha trazado. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Un momento. ¿Cómo es después de 3 años de comer, de escuchar con Jesús, de dormir en el mismo lugar con Jesús, de tener esa comunión tan íntima con Jesús? No he visto al Padre. ¿Quién es el Padre? Muéstramelo, Señor. Jesús le respondió, verso 9. ¿He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, verso 12. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Lee eso otra vez, hermano, para que tu corazón no se llene de angustia, para que tu corazón no sucumba a la angustia, para que tu corazón no sea carcomido por la angustia. El verso 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Quién puede pedir cualquier cosa en nombre de Dios? Solamente aquel, escucha bien esto, solamente aquel que ha visto, que ha reconocido, que ha caminado, que ha llegado al Padre por el mismo camino que Jesús ha transitado, la cruz. La cruz implica, hermano, tú sabes dónde llevó la cruz a Jesús después de este discurso, ¿no? Tú sabes dónde llevó la cruz a Jesús, lo que significó la cruz, muerte, el abandono a tu propia vida, el abandono a tus deseos con tal de cumplir la voluntad de Dios en tu vida.
Si tú sigues ese camino, si tú quieres llegar al Padre, no hay un atajo. Sobre todo en estos tiempos que vivimos donde todos estamos acostumbrados a una gratificación instantánea, rápida, inmediata. Queremos satisfacción, queremos llegar a donde vamos a ir y queremos llegar ya. Queremos recibir las cosas ya. Pero Jesús dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, y el camino que Jesús ha trazado para llegar al Padre es el camino de la cruz, el camino del sacrificio, de la negación, el camino menos popular, el camino menos agradable, el camino menos transitado, el camino menos publicitado. Ese es el camino que Jesús ha trazado. Por eso, claro, puedes pedir cualquier cosa en su nombre, pero la idea es que tú has seguido y te has mantenido fiel en ese camino. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Entonces aquí tenemos una de las declaraciones más solemnes, pero también más profundas sobre la relación de Jesús, del Hijo con el Padre. Esta Trinidad eterna que existe desde la eternidad y continúa desde la eternidad, es lo que le da sentido, es lo que le da sustancia a lo que hacemos en el ministerio de la iglesia. Hermanos, la vida cristiana se trata de aceptar, escucha bien esto, el camino, recorrer, caminar el camino que nos lleva a entrar a esa relación eterna que goza el Padre con el Hijo. ¿Quieres participar? ¿Quieres convidar de esa relación eterna que tiene el Padre con el Hijo? Solo hay una manera. Y por eso el Evangelio de Juan es tan enfático cuando nos dice que nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesús, porque recuerda que de trasfondo hay toda una controversia con el judaísmo, y los judíos dicen, Dios ha revelado su ley a Moisés. Moisés es el que verdaderamente revela la palabra autoritativa de Dios para los judíos. El Evangelio de Juan dice, Jesús es mejor, superior que Moisés. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés? La diferencia es que solamente Jesús, escucha bien esto, por eso te leo el verso 10, solamente Jesús puede decir esto. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Moisés no puede revelar completa y perfectamente la voluntad de Dios. Solamente el Hijo. Ese es uno de los versículos que nos recuerda. Esto que estamos leyendo en el verso 10 no es la primera vez que lo leemos en Juan. Si recuerdas, y vamos rápido a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 18, que en la Nueva Traducción Viviente dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y solamente Jesús puede revelar a Dios. Y solamente su palabra puede revelar a Dios. Y solamente su palabra puede marcarnos el camino que vamos a seguir al Padre. Y solamente su palabra puede decirnos, no te angusties. Así que mis queridos hermanos y hermanas de Nueva Libia y de otros lugares que puedan estar viendo, compartiendo esta transmisión ahora o quizás después, quiero dejarte con ese mensaje, ese recordatorio, no mío, sino de la palabra de Dios que leemos en el Evangelio según Juan, una palabra que necesitamos tanto escuchar hoy. Hay gente que ha dejado de ver las noticias, porque las noticias te llenan el corazón de angustia. Pero la palabra de Dios te dice, no importa lo que está sucediendo afuera, no es que vas a hacer como el avestruz y vas a enterrar tu cabeza en la tierra, no es eso. Pero lo que Jesús dice es,
mientras transites el camino fielmente que lleva al Padre, no se turbe tu corazón. En el mundo encontrarás aflicción, guerra, odio, violencia, injusticia, enfermedad y muerte. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así que quiero animarlos, hermanos y hermanas, a que puedan perseverar fielmente en el camino que nos lleva al Padre, el camino de la cruz, el camino del sacrificio y del servicio en amor a otros. Y que sea Dios bendiciéndonos, hermanos, y ayudándonos en las tribulaciones para que nuestro corazón no se llene de angustia. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.